¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de literatura. Hoy día, 20 de mayo del año 2020, estamos, compartiendo con ustedes esta clase, ¿no? Una edición más de las clases virtuales del curso de literatura. Y el día de hoy vamos a hablar de una etapa importante dentro de la historia literaria. Importante no solamente por los años que abarca, sino también porque es una etapa donde se van a fundamentar ciertas estructuras que con el tiempo van a ser importantes para el desarrollo educativo del mundo occidental. Vamos entonces a hablar el día de hoy de la literatura de la Edad Media o de la literatura medieval, ¿no es cierto? Un periodo importante que abarca casi 10 siglos o más o menos 1000 años, ¿no es cierto? También se le llama época del oscurantismo. Hay que recordar que esta clase está destinada para los chicos de tercero de secundaria del colegio GUNI en Cañete, ¿correcto? El día de hoy estamos hablando del tema número 6 del curso de literatura. Y es importante recordar nociones previas o elementos previos, los cuales ya hemos estudiado dentro de este curso. Primero hemos visto lo que es la literatura clásica griega. Hemos visto los preceptos clásicos, hemos visto la formación de la épica y también del teatro o de la tragedia griega, ¿no es cierto? Pero es cierto que de alguna manera, según la historia, ¿no?, cita a Grecia como una de las culturas occidentales más importantes del mundo europeo, no solamente porque es la que va a iniciar el prototipo de civilización, sino que además los preceptos griegos van a influenciar mucho en el pensamiento occidental, de tal manera que cuando Roma, ¿no es cierto?, invade Grecia, va a asimilar ciertas manifestaciones culturales y filosóficas, ¿no? Tanto es así que algunos dioses, ¿no es cierto?, griegos van a ser nombrados de otra manera desde la perspectiva romana, ¿no? Por ejemplo, a Zeus se le va a llamar Júpiter, a Poseidón se le va a llamar Neptuno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de una literatura romana, una literatura latina, que lo que está buscando es el fundamentar ciertas naciones a nivel europeo, ¿no es cierto? Había una frase muy importante que se utilizaba dentro del Imperio Romano, que era que todos los caminos conducían a Roma, porque de alguna manera Roma era la civilización más importante después de Grecia en su momento. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, o no es raro hablar de la Eneida de Virgilio, que tiene una compilación, muy importante de las influencias de Homero, por ejemplo, una parte de la Odisea y otra parte de la Ilíada, ¿no es cierto?, en tanto a su estructura. Y finalmente, ¿qué va a pasar cuando cae el Imperio Romano, cae este pensamiento occidentalizado, la idea del derecho, la idea de la justicia, ¿no es cierto? Viene la etapa conocida como la literatura medieval, ¿no es cierto?, o el periodo medieval, ¿no? Entonces, chicos, vamos a hablar de que la literatura medieval no es otra cosa que el desmembramiento del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Se separa el Imperio Romano de Occidente y por ende no solamente se va a regionalizar el pensamiento romano en ciertos lugares, ¿no es cierto?, en ciertas regiones de Europa, sino que también hay que considerar que el latín, ¿no es cierto?, que se hablaba en ese momento, que era el idioma oficial de Roma, va a adquirir también ciertos dialectos o ciertas derivaciones geográficas, ¿no? Entonces, por eso es que la literatura medieval se enriquece durante algo de 1000 años, ¿no es cierto? Y es por eso que vamos a hablar de periodos de la literatura medieval y nos vamos a centrar precisamente en uno de los cantares medievales de habla hispana, que es el cantar o el poema del Mío Cid, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar dentro del contexto medieval que la literatura de esta época, que dura del siglo V al siglo XV, se inicia a mediados del siglo V. Profesor, ¿qué va a pasar a mediados del siglo V? Primero, lo que va a pasar es que el Imperio Romano de Occidente va a caer.
¿no es cierto? ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? La invasión de los bárbaros. Profesor, ¿quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son pueblos que no están oficializados y que no quieren la condición de ciudadano dentro del territorio romano. O sea, son pueblos que están fuera de Roma, ¿no es cierto? Cuando Roma cae, cuando el Imperio Romano de Occidente cae, los pueblos bárbaros empiezan a invadir Roma, y no solamente la invaden, sino que se apropian de ciertas manifestaciones culturales y sociales. A partir de eso surge lo que se va a denominar las lenguas romances. Profesor, ¿qué son las lenguas romances? Son las diferentes derivaciones del latín hablado en Roma y que de alguna manera va a adquirir un sentido regionalizado en ciertas condiciones literarias, ¿no? Como el portugués, como el francés, como el alemán, como el inglés, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo va a finalizar, ¿no es cierto?, el imperio, digamos el periodo medieval o la literatura medieval como tal? Va a finalizar en el siglo XV, cuando Europa se empieza a gestar el fenómeno del Renacimiento, o también conocido como el renacer neoclásico, donde de nuevo se da, digamos, una visión naturalista, elemental y antropocéntrica de la literatura, y también se gesta este fenómeno del Renacimiento por el descubrimiento de América o por el descubrimiento de un nuevo continente, ¿no? Entonces, estos periodos o estos procesos abarcan todo lo que es la literatura de la Edad Media, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano Occidente hasta el descubrimiento de América, ¿no? Por eso es importante recordarte lo siguiente, que el sistema económico que se manejaba dentro de la literatura medieval o dentro del periodo medieval era el sistema feudal, un sistema agrario, ¿no es cierto?, porque era un sistema agrario y un sistema fiel, ¿correcto? Profesor, ¿por qué fiel? Porque se maneja mucho la condición de la fidelidad. En el sistema feudal, ¿no es cierto?, el señor feudal era el monarca de un palacio o era el monarca de un castillo muy importante, ¿no es cierto? De acá surge, ¿no es cierto?, lo que se va a denominar las monarquías, que eran de alguna manera legiones de poder, pero instauradas por una legitimidad de sangre o de familia, más que de una legitimidad económica, ¿correcto? Entonces el señor feudal, digamos, era propietario de ciertos terrenos, ¿no?, de ciertos lugares, de ciertas parcelas, y este señor feudal se encargaba de darle a los siervos, ¿no es cierto?, o a las personas que tocaban su puerta, ciertas parcelas, digamos, de tierra, ¿no?, para que ellos puedan cosechar. Era lógico que ellos no podían cosechar los mismos productos que otros siervos, sino que tenían que suministrarse con respecto a la variedad. Y cada producción o cada cosecha, ¿no es cierto?, que de alguna manera tenía el siervo, era considerado por el señor feudal el 10% de la ganancia del mismo, ¿no? O sea que si yo, por ejemplo, era un siervo y cosechaba papas, ¿no es cierto?, lo que tenía que hacer era darle el 10% de esto que había cosechado al señor feudal. ¿Y qué me daba el señor feudal a cambio de eso? Me daba protección, por ejemplo, porque si había guerra, ¿no es cierto?, yo tenía que defender al señor feudal y también defender a mi feudo o a mi parcela territorial, y también que me daba el señor feudal un territorio para poder cosechar y para poder avanzar con respecto a, digamos, a través de mi proceso económico, ¿no? Algo muy importante. Hay que recordar además que el máximo ente, ¿no es cierto?, o digamos la organización que tiene, digamos, un poderío mayor en esta época es la Iglesia Católica, ¿correcto? La Iglesia Católica va a unificar el mundo occidental y va a regir la vida y la cultura de los hombres, ¿no? Esto se va a considerar no solamente a través de España y Portugal, sino a través de las colonias de los mismos a nivel de América, ¿no es cierto?, en toda América. Entonces eso va a ser lo importante dentro de estos procesos de la literatura medieval. El sistema feudal, la Iglesia Católica, la caída del Imperio Romano de Occidente
y finalmente el nacimiento, digamos, o el surgimiento de un nuevo movimiento literario que es el Renacimiento y el descubrimiento de América como tal. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso sería el contexto histórico de la literatura medieval. Ahora vamos a hablar de la división de los periodos y, lógicamente, de algunas obras que van a surgir por esta época. ¿Correcto, chicos?